Ok, muy buen día, estimado Iker. Espero que estés bien. Discúlpame que el día de hoy no pueda estar contigo porque me surgió un compromiso de imprevisto, pero bueno, no por ello quiere decir que no te deje la clase de hoy grabada, para que no perdamos tiempo en este tipo de inasistencias, ¿vale? Entonces, bueno. El día de ayer veíamos cómo era importante para nuestro estudio de historia ver la reforma protestante. Y decíamos que la reforma fue o es vista muchas veces desde la perspectiva solo de Lutero, pero nuestro caminar también se centra en otras figuras importantes que son parte de esta, mm, de esta reforma protestante, ¿vale? Entonces, ayer vimos cómo Lutero, encendió la mecha de la reforma, ¿no? Eh, y hoy vamos a ver cómo el incendio se sale de control. Europa ya no es un solo campo de batalla entre el Papa y un monje, ya no es. Ahora aparecen nuevos eh, líderes que cada uno de ellos, de los que vamos a ver hoy, son mucho más radicales que Lutero y que los que le anteceden, ¿no? Si creíamos que Lutero era intenso, espera a conocer a los que vienen hoy, ¿no? Exploraremos estas figuras clave que radicalizaron el movimiento protestante y redefinieron el panorama político y religioso de Europa. En la imagen de la diapositiva estamos viendo a Calvino, a Zwinglio y a Enrique VIII, que los veremos en este día y que espero que no queden dudas. Si hay dudas, ya tienes mi teléfono, lo tienes allí en el chat. Eh, por favor, en el momento en que sea, moléstame para si tienes alguna duda, ¿ok? Bueno, eh, este es el mapa de Europa en 1530. Es el mapa que revela los epicentros de la disidencia, de la rebeldía religiosa, marcando el inicio de una serie de cambios súper profundos. Entonces, tenemos la parte de Francia, un poco de Alemania y, por supuesto, Inglaterra, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno, vamos a ver primero a Zwinglio, Ulrico Zwinglio, el reformador sin imágenes, ¿sale? Entonces, este hombre es el reformador de Zúrich en Alemania, más extremista en lo visual que Lutero. ¿Qué tenemos que decir acerca de él? Zwinglio llevó la reforma a los Alpes, a los Alpes. Él es el responsable de que las iglesias protestantes sean blancas y vacías. O sea, cuando tú entras a un templo protestante, toda la riqueza iconográfica que tiene cualquier templo cristiano antes de la reforma, abundan las imágenes, pero en el caso de Zwinglio, los templos protestantes ya no van a tener ninguna imagen, solo paredes blancas, solo vitrales y el escenario importante donde se proclama la palabra de Dios. Pero fuera de eso, no va a haber más, ¿sale? Impulsa una ruptura radical con las tradiciones católicas, te digo, incluyendo la eliminación completa de todo el arte en las iglesias, ¿sale? Eh, bueno, este, Zwinglio decía, las imágenes son ídolos, ¿sale?
entraba a las iglesias y con hachas destruía estatuas, órganos y pinturas. Para él, la fe era solo ideas, nada de arte, ¿vale? Zwinglio y Lutero tienen una pelea aguerrida. Lutero y Zwinglio se reunieron para unirse, pero terminaron gritándose. Lutero decía que Cristo estaba en el pan de la misa. Zwinglio decía, por otro lado, que era un simple recordatorio. No se ponen de acuerdo y el protestantismo se rompe antes de empezar. O sea, se va conformando la cuestión del protestantismo, pero dentro del protestantismo empiezan a haber esta serie de problemas y entre Lutero y Zwinglio se marca la primera ruptura del protestantismo. Eh, el escándalo de las salchichas, esto es una cosa muy chistosa. Eh, Este va a ser un catalizador, una ruptura, un hito en Suiza, ¿no? Ahora que estamos en los tiempos de Cuaresma, eh, la prohibición de comer carne en Cuaresma se convirtió en un símbolo de la nueva libertad cristiana, encendiendo la chispa de la reforma suiza. ¿Cómo va a ser o cómo podrá ser un elemento para decir que yo me separo de Roma completamente? Ah, bueno, pues si Roma me prohíbe comer carne, pues entonces ¿con qué voy a hacer con qué voy a argumentar que yo también, que estoy en contra de lo que dice Roma? Pues con elementos así propios de tiempos litúrgicos en la iglesia, ¿no? La cuaresma, regularmente los cristianos no se come carne los viernes de cuaresma, el miércoles de ceniza, el viernes santo, y con Zwinglio dice, pues esta es la forma en cómo nos vamos a separar de Roma. Vamos a continuar. Eh, que te digo que es la confrontación teológica entre Lutero y Zwinglio. Martín Lutero, esto es pregunta para examen, defendía la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque no en transustanciación. ¿Qué es esto de la transustanciación? Es un término muy complejo, pero es que la Iglesia Católica dice que a través del pan y del vino dejan de ser pan y dejan de ser vino y se convierten en otra materia distinta, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, eh, Lutero dice, sí existe la presencia real de Cristo, pero no como una transubstanciación, o sea, no se convierte el pan y el vino. Por otro lado, Ulrico Zwinglio consideraba la Eucaristía solo como un mero simbolismo, un acto de memoria sin presencia física. Es decir, los cristianos celebran la Eucaristía no porque Cristo se haga presente en ese momento en el pan y el vino, sino porque es un recuerdo de aquella noche en que se hizo lo mismo, pero nada más hasta allí. Es una representación teatral, sale para Zwinglio. Entonces, abusado cuando en el examen yo te mencione, o más bien te pregunte, cuáles son las diferencias entre el pensamiento de Lutero y el pensamiento de Zwinglio, ¿vale? Va, cambiamos diapositiva. Eh, Iconoclasmo, la purificación de los espacios sagrados. Hemos visto que los templos cristianos tenían para este momento una carga artística sumamente importante. Zwinglio, como bien decía, se metía a las iglesias católicas de Suiza, perdón, con una hacha a destruir órganos, a destruir imágenes, a destruir pues todo lo que representara el cristianismo católico. Eh, Fue un deseo, este deseo de destruir todo, fue un deseo de retornar a una fe desnuda
y simple, libre de idolatría, ¿no? Para él era considerado esta parte de la iglesia como una idolatría, ¿vale? Ese es el iconoclasmo. Zwinglio. Zwinglio murió en el campo de batalla de Kappel, este, eh, en 1531. Muere defendiendo la causa protestante contra los cantones católicos, eh, marcando un giro violento en la Reforma Suiza, ¿sale? Entonces, lucha contra los cantones, o sea, los habitantes de Suiza, este, y pues lo matan en combate, ¿no? Bueno, eh, muere por sus ideales, muere por creer en esta ideología protestante que él impone, muere en batalla, como dijimos, peleando contra los católicos. ¿Qué pasa con Zwinglio? Zwinglio, su cuerpo fue descuartizado y dado por perdido. O sea, para los católicos no debía de quedar ningún rastro de estos herejes, ¿no? Eh, entonces, aquí vemos cómo termina uno de los reformadores de la Reforma Protestante, valga la redundancia, y cómo estos tiempos en la vida de Europa es complicadísimo, ¿no? Muy bien, Zwinglio. Ahora, eh, de la revuelta inicial en Zúrich a la búsqueda de un nuevo orden religioso. El camino hacia la consolidación de doctrinas y la formación de nuevas sociedades reformadas ya no se entiende en este momento a Roma como el que da las órdenes, no. A partir de este momento, con la revuelta inicial de Zúrich y en Alemania con Lutero, se cambia toda la política y toda la sociedad de este momento en Alemania, en Suiza y en estos lugares, en estos países donde llegó la reforma protestante, ¿sale? Entonces, mucho ojo en este aspecto. Bueno, ahora vamos a ver a Juan Calvino, el abogado de Dios. Juan Calvino es francés, pero su centro de mando es Ginebra, ¿ok? Aunque nace en Francia, pero desde donde opera toda la reforma protestante es en Ginebra, ¿sale? Entonces, Suiza es el cerebro organizador del protestantismo, ¿ok? Alemania, ciertamente, con Lutero, pero donde se hace, digamos, el boom de esta reforma protestante es Suiza, ¿ok? Eh, Él establece un modelo teocrático en Ginebra que influirá en el protestantismo mundial de ese momento y en el actual protestantismo, ¿sale? Muy bien. Eh, Calvino, imagina que Ginebra, Calvino crea una policía de la moral. Si te reías muy fuerte en un funeral, ibas a la cárcel. Si te encontraban jugando a las cartas, recibías castigo. Él quería una sociedad perfecta, sin distracciones. Entonces, este es el reformador moralista de toda la reforma protestante, ¿no? Él apoyaba una teoría o una ideología que se llama la predestinación, es decir, un destino que está escrito. ¿Cuál es el argumento central de esta doctrina de Calvino? Dios ha elegido solo a algunos para la salvación. ¿Te acuerdas que con Lutero era lo contrario? O sea, con Lutero decía, solo por la fe nos salvamos y solo lo que digan las escrituras es lo que hacemos. Bueno, con Calvino no. Con Calvino hay algunos que son elegidos y otros
que ya están condenados desde que nacen. O sea, es súper radical este cuate, ¿no? Entonces, ojo allí para que empieces a hacer, porque en el examen va a haber un cuadro comparativo en el que vamos a poner cuáles son los argumentos de Lutero, cuáles son los argumentos de Zwinglio y cuáles son los argumentos de Calvino y cuáles son los argumentos de Enrique VIII, ¿ok? Entonces, la teoría de la predestinación es de Calvino, es decir, que unos nacemos ya salvados y otros nacemos ya condenados. O sea, no hay de dos, o estás elegido o estás condenado, ¿vale? Esta creencia influye profundamente en la ética y en la vida cotidiana de los creyentes calvinistas, ¿vale? Muy bien, aquí está el punto más fuerte de su doctrina. Calvino decía que antes de nacer, Dios ya tiene una lista de quién se salva y de quién no. Tus obras no cuentan, o sea, no cuenta todo lo que hagas en esta vida. Ya estás destinado. Si te salvas, bien, y si no te salvas, estás condenado, ¿no? Este, eh, la respuesta calvinista es, si tienes éxito y eres disciplinado, es la señal de que tú eres un elegido. O sea, si tú actúas bien, si tú tienes éxito, si tú eres una persona cuadrada, ¿no? Ya, con eso se dice que tú estás elegido, que estás salvado. Pero si llevas una vida disoluta, una vida de excesos, entonces quiere decir que desde el principio estabas condenado. De aquí viene la obsesión por el trabajo en países como Estados Unidos o Suiza. Esta, esta mentalidad que tiene el americano o el suizo de que te la pases, trabaje y trabaje y trabaje, es precisamente desde esta visión reformadora protestante, ¿vale? Porque entre más seas disciplinado con tu trabajo y menos tiempo tengas para estar pensando en cosas que no debes, pues eres elegido, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta teoría de la predestinación? Bueno, como dice Jonathan Block, que es quien estamos utilizando para este momento de la clase, esto cambió la economía. El dinero ya no era visto como algo sucio, sino como una bendición si se usa, ojo, si se usa solo con disciplina. Si no, es condena, ¿sale? O sea, todo aquel dinero que se acumule por tu disciplina, por tu empeño, por aquello que tú haces para bien tuyo y de tu familia, eso es bueno. Todo lo demás es malo, ¿vale? Entonces, eh, fíjate estos 4 puntos que tenemos aquí y que son importantes para hacer como un resumen de la doctrina calvinista. Primera, si tú fueras calvinista, Iker, tendrías prohibido los bailes y festividades mundanas. Esto se parece mucho al pensamiento de lo que ahora conocemos como los testigos de Jehová, quienes no participan en bailes, quienes no participan en borracheras, quienes no participan en festividades mundanas como Día de la Bandera, como Día de la Madre, como Día del Padre, etc., etc. De aquí viene esta visión que tenemos en este momento con varias iglesias protestantes. Luego, si tú fueras calvinista, tampoco podrías jugar el azar, mucho menos las cartas, ¿no? Porque te ibas a la cárcel. Estaban estrictamente prohibidos. Toda la sociedad que practicaba el protestantismo de Calvino estaba condenada a no vivir estas cuestiones de entretenimiento. Tercero, si tú fueras calvinista, no podrías usar joyas y vestimenta ostentosa, ¿no? ¿Por qué? Porque era pecado, porque te estabas fijando en lo material, más no en lo espiritual, ¿no? Y si tú fueras calvinista, la sobriedad. La sobriedad sería parte del comportamiento público, ¿no? Por eso encontramos en este momento de la historia y en otros momentos de la historia varias iglesias que todavía tienen pues varias manifestaciones
físicas de esta sobriedad que era lo que te iba a traer la salvación, ¿sale? Muy bien. Entonces, para regular esto que afirmaba Calvino, pues necesitaba cuidadores que cuidaran, valga la redundancia, la santidad de la sociedad. Para eso se crea una cosa que se llama consistorio. ¿Qué es el consistorio? Como lo vemos aquí en la imagen de la diapositiva o del slide, el consistorio es un conjunto, es una corte religiosa, para cambiar el término de eclesiástica, religiosa, que vigilaba la vida moral de los ciudadanos de Ginebra, interviniendo en asuntos personales para asegurar la pureza religiosa. O sea, se podían meter en tu intimidad con el fin de asegurar la pureza espiritual, ¿no? Entonces, este consistorio fue muy importante porque fue como el reflejo de lo que en el cristianismo católico se tenía como la Inquisición, que la vamos a ver un poco más adelante en nuestro recorrido histórico. Pero esto es como el salón de la Santa Inquisición para los calvinistas, ¿vale? Continuamos con nuestra diapositiva. Eh, para este momento de la historia, ya hay un espíritu capitalista, ¿no? Y frente a este espíritu capitalista necesita salir a relucir la ética protestante. La prosperidad material era a menudo interpretada como una señal de bendición divina y de elección, como decíamos, eh, sentando las bases para la posterior ética del trabajo capitalista. O sea, nosotros trabajamos para generar ingresos y para que estos ingresos nos ayuden o nos permitan a vivir nuestra vida, eh, pues lo más tranquila posible, ¿no? El protestantismo de este momento senta las bases de muchas de las cosas de nuestras sociedades actuales, ¿vale? Por eso es que es tan importante ver en este momento de la historia la reforma protestante, porque de aquí se vale para, este, pues para sentar estas bases de de la, de la sociedad, ¿vale? Espero que no tengas ninguna duda. Si tienes alguna duda, te digo, escríbeme, por favor, siéntete en la confianza de que me escribas por medio del WhatsApp, y pues vemos las dudas que tengas, ¿vale? El chiste es no ser un monólogo esta clase, sino que aprendamos juntos lo importante que es nuestra historia y por qué varios hechos de la historia van desencadenando cuestiones que vivimos en este momento en nuestra actualidad, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestra diapositiva. El calvinismo eh, rompe las barreras geográficas de este momento en Europa, ¿no? Desde Ginebra, las ideas calvinistas se extendieron por toda Europa, dando origen a movimientos como, uno, los puritanos en Inglaterra, dos, los hugonotes en Francia. eh, Son distintas ramas del protestantismo que no podemos ver ahorita porque no es clase de religión, pero que si tienes oportunidad, velo, porque muchas de las cosas que ellos implantan en su ideología protestante han servido para fundamentar la vida de las sociedades hoy, ¿vale? Entonces, los hugonotes, los puritanos en Inglaterra, el calvinismo va más allá de sus fronteras y invade este pensamiento la sociedad europea de este tiempo, 1500, y en futuros años, ¿vale? Bien, muy bien. Ahora vamos a ver a otro gran reformador de este momento de la historia.
¿Cómo se llama? Se llama Enrique VIII. Él es perteneciente a la realeza inglesa, ¿no? Es dentro de la línea histórica, es uno de los parientes lejanos del rey Carlos de Inglaterra, el actual rey Carlos de Inglaterra, de la reina Isabel, de la reina María, etc., del rey, ¿cómo se llamaba este rey? Su padre, ya se me fue, Jorge VI, entre otros, ¿no? O sea, si nos vamos con la línea sucesoria, vamos a ver que estos vienen unidos por la descendencia, ¿no? Este que tienes aquí en la diapositiva o en el slide es con el que reconocemos a Enrique VIII, ¿no? Un rey poderoso cuya ambición personal y dinástica provocarían una de las mayores rupturas religiosas en la historia del mundo, ¿no? Eh, Paradójicamente, Enrique VIII en un primer momento fue un firme defensor del catolicismo e incluso recibe, como es de rara la vida, recibe del Papa el título de defensor de la fe por su férrea oposición a los ideales de Lutero, ¿no? Enrique VIII en este momento de la historia es el defensor de la fe por no permitir que la influencia de Lutero entre en Inglaterra y por eso le dan el título de defensor de la fe, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Enrique VIII? Bueno, Enrique VIII está casado con, eh, con esta que vemos aquí en el slide, que es Catalina de Aragón. Eh, Como dijimos que Enrique VIII era un tipo muy poderoso, o sea que se sentía muy poderoso, pues obviamente su poderío o el poderío de los reyes estaba en la descendencia que dejaban, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que Catalina le salió mal, ¿no? Porque no le podía dar, por más que se embarazaba, no le podía dar un heredero varón. Y entonces, esto de que no le da un heredero varón, provoca que Enrique VIII piense en el divorcio. Y obviamente para este momento el divorcio es una cosa súper mal vista, ¿no? O sea, primero, no, o sea, no se puede entender esta situación a la luz de la fe, ¿no? Eh, este es el caso, Iker, más famoso. Enrique VIII no era un monje, era un rey poderoso que quería un hijo varón para asegurar su trono. Eh, Estaba casado, te digo, con Catalina de Aragón, esta que tenemos aquí. Fíjate, Aragón, España, ¿ok? Los reinos, ahorita si vemos las dinastías reales, la que queda, que es Holanda, Mónaco, España, Inglaterra, todos ellos son parientes, lejanos, pero son parientes, o primos, o porque en ese momento se hacía una revoltura de familias reales que para preservar la sangre pura de, eh, de los, de la realeza, ¿no? Entonces, el Papa, bueno, Enrique VIII va con el Papa, le dice pues que no le puede dar un hijo Catalina, y entonces le pide que lo divorcie. Aquí en la escena aparece la tercera en cuestión, Ana Bolena, la reina que cambió todo un reino. ¿Por qué se da el cisma de Inglaterra? Por esta vieja. Ana Bolena es la amante de Enrique VIII y con ella procrea y sí tiene un hijo varón con el que puedan sostener el trono de Inglaterra. Y pues este lío, esta circunstancia, es lo que provoca la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia de Roma. El Papa
le dice que no a Enrique VIII y y bueno, pues, ¿qué hace Enrique? Se declara él mismo jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y pues en ese momento se crea la separación entre Roma e Inglaterra. No cambia mucho la misa, pero se queda con todas las tierras y el oro de los monasterios. Se hizo inmediatamente rico y poderoso. A este cisma, y que lo conocemos como el cisma anglicano, la iglesia anglicana, ¿sale? La iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia de Zwinglio, la iglesia anglicana. El cristianismo se rompe, bueno, vi con tus compañeras hace tiempo la ruptura, el cisma, el gran cisma de 1096 entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, pero ahora este cisma se produce en Occidente, gracias a todas estas rupturas de las iglesias, y este se le conoce como el cisma anglicano, ¿vale? Eh, la confiscación de las vastas propiedades monásticas que existían en toda Inglaterra no solo consolidó el poder real, sino que también financió las arcas de la corona dejando ruinas por todo el país, ¿no? Así como vemos en la imagen de la IA, así fue como quedó Inglaterra frente a frente a sus vastos monasterios que estaban en ese momento. Figura importante de este momento es Tomás Moro. El humanista Tomás Moro fue ejecutado por negarse a aceptar el acta de supremacía, es decir, en la que se reconocía a Enrique VIII como el jerarca supremo de la Iglesia de Inglaterra, sacrificando su vida por la lealtad a sus convicciones religiosas y al Papa. Como Tomás Moro, hay muchísimos que negaron la supremacía absoluta, el acta de supremacía, y murieron a manos de los anglicanos. Solamente fue berrinche el de Catalina de Aragón, el de Ana Bolona, eh, porque después de ahí, este rey, Enrique VIII, pues tuvo muchísimas uniones matrimoniales del reino. Aparte, se dice por la tradición histórica, que el rey muere podrido, ¿no? O sea, vemos en la imagen de Enrique VIII como era gordo, pero dicen que terminó exageradamente gordo, desparramado, y se le producían úlceras en el cuerpo, y esas úlceras se podrían, y ya al final de su vida apestaba, y murió solo el rey, ¿no? Murió completamente solo, sin nadie, pero él por su poderío, por este afán de quererse sentir más que otros más, pues hizo de su vida y de su reino, sí, recuperó todas las riquezas de la iglesia para Inglaterra, pero así como las recuperó, se las gastó, ¿no? Bueno, tenemos aquí que después de Ana Bolena, perdón, tuvo otras cuatro más. Tenemos a Catalina de Aragón, la reina consorte original, en el que se hace el divorcio y el cual origina el cisma. Tenemos a Ana Bolena, perdón, ejecutada, porque, fíjate, o sea, se casa, le da el hijo y luego, este, pues lo cacha con sus infinidades de amantes y la manda a ejecutar a Ana Bolena, ¿no? A pesar de que fue la que le dio su heredero. Luego se casa con Juana Seymour, que muere tras dar a luz al heredero Eduardo V. Luego tenemos a Ana de Clevens, que es un matrimonio anulado por falta de atracción, o sea, nada más se casó por casarse con ella. Luego tenemos a Catalina Howard, ejecutada por adulterio, o sea, se casaba con ellas y ya cuando se satisfacía, cuando ya se aburría de todas ellas, las mandaba por allá lejos, ¿no? Y algunas terminaron ejecutadas, otras terminaron, pues en condiciones muy, muy tristes, ¿no? Y luego la última, Catalina Pam,
sobrevivió al rey y fue una figura maternal, ¿no? O sea, fue como que de todas, la que logró sobrevivir y la que podemos decir que le aguantó a este tipo, a este tipejo, todas sus locuras, ¿no? Bueno, allí tenemos para que tengas por sabido quiénes fueron las que formaron parte de pues toda esta maraña de este tipo. Y entonces ahora, pues tenemos un nuevo mapa de Europa, y es aquí por eso que te decía yo que se desunifica Europa y la esperanza es el nuevo continente, ¿no? En este mapa, como vemos aquí, tenemos ya divididos no solo los reinos, sino los eh, seguidores de estas estructuras protestantes. Tenemos en amarillo la invasión luterana, o más bien no la invasión, sino eh, la expansión luterana, perdón. Tenemos en verde, un verde un poco más claro, la expansión calvinista. Tenemos en verde más fuerte la expansión anglicana. Si te das cuenta, Inglaterra en este momento todavía no está como tal formada por el anglicanismo, pero habrá un momento de la historia en que saltará a ser la cabeza de Inglaterra, el territorio inglés, la cabeza de la iglesia anglicana. Y los católicos, pues ya cada vez va siendo menos el, este, el territorio de los católicos, ¿no? Italia y algunas partes de Europa Oriental, ¿vale? Muy bien. Eh, Carlos V. Hablamos ayer de Carlos V. Es el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enfrenta, este rey carga pues con la problemática de la desunión que se creó en el continente europeo y él busca por todos lados, el devolverle a Europa la unidad que había perdido con la ruptura del protestantismo, ¿no? Eh, Pero ¿dónde encuentra o dónde se representa la unidad? La unidad se representa en el nuevo continente. América se vuelve el bastión católico de la corona española. Frente a la fragmentación europea, las colonias americanas se convierten en un refugio y un baluarte para la fe católica, defendido por la monarquía española. México, en específico, se convierte en un santuario de la tradición católica. El virreinato de la Nueva España se erigió como un custodio de la ortodoxia católica. Entiéndase por ortodoxia de la rectitud espiritual del catolicismo. Eh, Te digo que el día de ayer te comentaba que no se dejaba en el puerto de Veracruz, no sé de qué era el principal puerto donde llegaban todos los habitantes de Europa, no se dejaba que ningún libro de Calvino, de Zwinglio, de Lutero, de Enrique VIII bajara el pensamiento aquí, a este territorio. ¿Por qué? Porque específicamente América, pero específicamente más México, era el bastión de la ortodoxia católica. ¿Sale? Eh, Aquí hay un contraste de fe, la estética reformada y contra la estética barroca adoptada en este lado del charco. Vemos una iglesia calvinista con espacios austeros y despojados que reflejan una fe centrada solo en la palabra y opuesta a lo que ellos consideraban la idolatría de las imágenes, contrario a la iglesia barroca americana. Y también, ojo, porque aquí aparece el barroco y el churrigueresco, que es propiamente la arquitectura religiosa y espiritual de México y sobre todo del continente americano, pero sobre todo de México, ¿no? Aquí en México tenemos una vasta
una vasta manifestación del barroco y del churrigueresco. Te digo, este churrigueresco solamente es propio de nuestro país en México, ¿no? Este arte en donde están columnas retorcidas, en donde hay muchísima, eh, muchísimo exageración, oro, dorado, etcétera. Bueno, esto es propio de México. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la abundancia de oro y la ornamentación son una expresión de la riqueza y el fervor de la contrarreforma católica en comparación con la austeridad y los despojos que hicieron en templos, en templos los reformistas protestantes, ¿no? ¿Cómo influye la reforma en nuestro modelo, en nuestro mundo de hoy? Bueno, senta las bases para el individualismo, senta el protestantismo las bases para la separación de iglesia-estado y senta las bases de las constituciones éticas de trabajo, como lo decíamos con Calvino, ¿no? Provocó esta reforma siglos de conflictos religiosos y por ende, si ya el Papa no era la voz de Dios, el reacomodo del poder político en Europa. Y es aquí, en este punto histórico, en donde damos el paso de el renacimiento de la Edad Media hacia la conformación del Estado moderno, ¿sale? La conformación de los estados-nación y la conformación de las constituciones políticas o las cartas magnas de cada país en el mundo, ¿sale? Próximo paso, te recuerdo lo que tenemos de tarea, les recuerdo lo que tenemos de tarea, que es para el lunes 30, más tardar lunes 30, si se puede antes, pues sería lo mejor, ¿vale? Por el momento, creo que es todo, te dejo descansar. Por favor, si tienes dudas, si te está aburriendo algo, si necesitas que cambiemos el modelo de clase, avísame, por favor, ¿sale? Lo importante es que tú logres alcanzar los objetivos que pide la materia y házmelo saber con toda confianza, ¿vale? Cuídate mucho, nos vemos el día jueves, bueno, el día de mañana, y por el momento descansa. Cuídate.